Buenos días con todos, amigos y amigas. En este video voy a hacer una exposición, comentario y valoración de una importante obra de la filosofía andina. Eh, Se trata de este libro, Filosofía Andina Prehispánica, de el filósofo Lucas Palacio Liberato. Esto iniciando una serie de videos que quieren mostrar algunos estudios actuales, contemporáneos acerca de este tema, ¿no? La filosofía andina. Muy bien, comenzamos entonces. Para mi comentario voy a hacer uso de la siguiente diapositiva, donde he ordenado, he procurado presentar de la manera más justa, más apropiada el contenido y luego hacer la valoración de este texto, ¿no? Filosofía Andina Prehispánica, Organización de Textos y Crítica, ¿no? Es una obra publicada en el año 2021 y es un gran texto, una obra obligatoria, recomendable para todos aquellos que están interesados en el tema y buscan bibliografía actual y un trabajo pues bastante sustancioso, bastante bueno. Bien, el autor es Lucas Liberato, Lucas Palacio Liberato, ¿sí? Y pueden leer un poco sus datos, su ficha, ¿no? Viene de filosofía, ¿no? Y también especialista en pedagogía, ha desarrollado bastantes investigaciones, ¿no? Y es una persona, pues, cuya seriedad académica, intelectual, está fuera de toda duda. Muy bien. Vamos a presentar las partes de las que trata, en las que consistirá nuestro video. Vamos a comenzar con una parte donde vamos a resumir el libro, vamos a mostrar el contenido del libro, una parte, una valoración y una tercera parte de observaciones críticas. Muy bien. Primera parte, resumen del libro. Eh, Algo que me ha llamado mucho la atención desde el momento que empecé a leer este libro es su carácter sistemático. Es decir, que tiene la intención, la pretensión de ser una obra que abarque la totalidad del mundo andino y para ello hace una especie de división, ¿no? Comienza con una metodología de cómo va a proceder la investigación, luego aborda pues una lógica, una cosmología, una teoría del conocimiento, ¿no? Una filosofía de la naturaleza, ¿no? Una filosofía del espíritu, aunque es un término que el autor no utiliza, pero se asemeja mucho. Es por ese motivo que en el comentario quisiera mostrar que esta idea sistemática es algo que podemos encontrar en Hegel, en Engels, ¿no? Filósofos que muestran cómo debería hacerse un abordaje filosófico que pretendiese dar cuenta de la totalidad, ¿no? Muy bien. Eh, en la cuestión metodológica, el autor basa su investigación en las crónicas coloniales, en los textos que hablan, que dan cuenta del mundo andino. Hace una organización, una crítica bastante rigurosa de estos textos, respetando pues el idioma, estudiando cuestiones del quechua muy importantes. La idea que tiene el autor es ser lo más fiel posible. em, Ordenar los textos de la manera más transparente que pueda hacerse, ¿no? Y ello, pues, creo yo, sí, en buena medida, en buen punto, se consigue hasta lo posible, ¿no? Muy bien. Y bueno, luego algo complementario es la lógica andina, ¿no? Que el autor lo va a entender desde la perspectiva dialéctica. Va a proponer una lógica dialéctica en el mundo andino y también la dialéctica le es un instrumento importante para comprender los procesos, los cambios, ¿no? Que hay, digamos, en el mundo andino. Una de las partes más interesantes de la investigación es la cosmología andina, que luego también se prosigue en la física, ¿no? O en la naturaleza. En esta parte, el autor basa su investigación en un rechazo de la filosofía platónica, aristotélica, por considerarlas idealistas o cercanas al idealismo. Y más bien él propone un regreso a la visión de los presocráticos que considera científica, ¿no? Y por ese motivo su lectura de la naturaleza, de la Pacha, va a tener mucha influencia de las ideas presocráticas, ¿no? Las ideas de cosmos, de logos, etcétera. Y en ese punto quisiera trazar un comentario
que vincularía, ¿no? Estos temas con una investigación del profesor San Marquino Ladislao Cuellar, que escribió Física y o Filosofía Primera, que es un texto que va por donde le interesa ir al autor que estamos tratando, Lucas Palacio. ¿Por qué motivo? Porque es un texto que interpreta a los presocráticos como científicos naturales, los interpreta bajo la idea que la física, la investigación de la naturaleza, debiera ser primera, debiera ser la investigación o el estudio que soporta, que está en la base de todo lo demás. El texto del profesor Cuellar no está citado por Lucas Palacios, ¿no? Sin embargo, creo que si uno quisiera encontrar un complemento, ¿no? A este abordaje de los postsocráticos, este texto sería ideal y calza perfectamente con la intención, con el objetivo que plantea Lucas Palacio, ¿no? Obviamente, claro, trasladando la ciencia presocrática como marco teórico para comprender, para profundizar en el mundo andino. Muy bien. Una de las cosas más interesantes del texto de Lucas Palacio es que afirma que dentro de la ideología, del pensamiento, de la filosofía andina, encuentra él dos tendencias, dos corrientes de pensamiento, la materialista y la idealista. Claro, esto obviamente siguiendo algunos principios postulados del marxismo, ¿no? De Engels, por ejemplo, ¿no? Quien plantea esta famosa dicotomía. Y lo que dice el autor es que en el idioma quechua podemos encontrar un concepto que se refiere a la materia, al mundo tangible, al mundo empíricamente experimentable, que es la palabra kai, ¿no? Que significa ser, estar, ¿no? Y que en base a esto es que se ha desarrollado una corriente más o menos científica, que podría asemejarse, que podría emparentarse con lo que conocemos como la ciencia, investigación empírica, que por medio de la inducción postula leyes, postula principios, conocimiento, ¿no? Muy bien. Y en contraposición, en el propio idioma quechua, estaría el concepto, la palabra kama, que alude a una fuerza vital inmaterial, invisible, espiritual, que insufla de vida las cosas, ¿no? Y que esto más bien habría dado pie a desarrollar una visión idealista, una visión donde hay un mundo metafísico, donde hay un más allá, donde el karma pues puede, digamos, transitar, el karma va y viene, ¿no? Que justamente esta idea habría sido desarrollada sobre todo por la religión, por la idea de dioses, la idea de dobles en el mundo de arriba, en el Hanan Pacha, ¿no? El autor es bastante prolijo en esta parte, lo desarrolla de manera muy detallada, y a partir del concepto de Kai, de Kama, saca otros conceptos, los mezcla con otros conceptos quechuas para formar categorías muy complejas, ¿no? Su libro, como dije, es una muestra del pensamiento especulativo, ¿no? Curiosamente, al menos a mí me ha parecido más interesante y cómo el autor desarrolla el idealismo andino, ¿no? Un idealismo emparentado con el platónico, ¿no? Emparentado con esta idea de que existen arqueotipos en el mundo, en un mundo superior, ¿sí? Bien. Luego el autor prosigue con una parte llamada teoría del conocimiento andino, ¿no? Muestra ahí cómo conocieron, cómo hicieron el ejercicio de conocer los hombres andinos prehispánicos. Claro, todo esto a partir de las fuentes, del examen de los textos, y concluye que se conoció de manera empirista, apuntando a un realismo. Se conoció pues en base a la experiencia y a partir de la experiencia para conocer las leyes, ¿no? Ahí tiene, digamos, una visión que podríamos calificar de realista. Una parte interesante de esta, una parte interesante de la teoría del conocimiento es cuando el autor estudia los instrumentos que los andinos desarrollaron para conocer. Y esto creo yo es novedoso, porque se tiene la idea de que el mundo andino, en general los andinos, conocen de manera orgánica, conocen de manera que no necesiten ninguna mediación, ¿no?
Por ejemplo, Antonio Peña Cabrera dice algo semejante en su famoso artículo, ¿no? La racionalidad andina, la racionalidad occidental. Sin embargo, los argumentos de Palacios son bastante importantes porque evidencian que los andinos, incas sobre todo, usaron instrumentos para pensar, para medir, para comprender el mundo, ¿no? Como la yupana, como los quipus, ¿no? Y otros que también ahí destacan, de modo que no sería algo tan cierto que hay un conocimiento orgánico, un conocimiento intuitivo, ¿no? Casi místico de los andinos acerca del mundo. No, no, habría también una racionalidad que estaría usando instrumentos, claro, simples, sencillos, ¿no? Pero de gran alcance para sus pretensiones. Muy bien. Eh, Luego de ver estos temas, el autor pasa a estudiar al ser humano, al hombre, ¿no? Runa en quechua. Y basándose en los conceptos que ya ha trabajado en la parte de la naturaleza, en la parte de la cosmología, él encuentra que hay algo así como que dos, digámosle, almas en el ser humano, dos fuentes de su existencia, lo que se conoce como el supay y el kamaken, ¿no? Supay es una palabra quechua que hoy en día significa demonio, diablo. Sin embargo, es un significado producto de la evangelización, ¿no? De la colonización católica. Sin embargo, en el quechua anterior, podemos intuir que tiene un significado distinto, ¿no? Y el autor, Lucas Palacio, asume de que supay alude al alma individual, al alma que todos los seres humanos tienen, algo así como aquello que le da vida, que le permite alimentarse, que le permite caminar, etcétera. Pues no. Sin embargo, en, digamos, contraposición, también podríamos hablar de Kamaken, que el autor lo entiende como un alma arquetípica, como el alma de todos los hombres, como un alma universal, como un alma, pues que sobre todo para pensar en ella, se tiene en cuenta a los jefes, a los cudacas, aquellos personajes que son modelo, que son ejemplo a seguir, ¿no? Que son aquellos que han dejado huella en la vida del pueblo. Y que digamos, los hombres los adoran, los veneran, ¿no? Y los tienen como objeto de culto, como objeto de culto. Eh, como un término sinónimo, ahí podemos hablar de los malquis, ¿no? Las momias, ¿no? Que se veneraban en los pueblos andinos, ¿sí? En esta, digamos, parte, hay un pasaje muy interesante del texto de Lucas Palacio que se titula Fenomenología del Espíritu, ¿no? Similar, pues, a la gran obra de Hegel. En este caso, la fenomenología del espíritu de la que habla Lucas Palacio va por explicar cómo el supay se hace kamaken, cómo el alma individual, el alma particular de cada ser humano puede convertirse, puede llegar a ser kamaken, ¿no? El tránsito es bastante interesante, aunque tiene que ver más con cuestiones de escatología, cuestiones más de lo que pasa en el más allá, de los rituales, ¿no? Etcétera. Sin embargo, no deja de ser sugerente la idea de encontrar una fenomenología del espíritu en el mundo andino, ¿no? En estas, digamos, cuestiones vinculadas con la antropología. Eh, una parte importante también del texto es cuando el autor estudia, se detiene en comprender la ciencia y la tecnología andina. Ahí alude a los grandes descubrimientos que hicieron nuestros antepasados, la variedad de plantas, ¿no? Las diferentes construcciones. Y es la parte donde el autor más se esfuerza en encontrar evidencia de ciencia, de conocimiento científico, ¿no? Que produjeron sobre todo los anautas digamos, digamos, en el tiempo que pudieron desarrollar conocimiento, ¿no? Muy bien. Luego de esto, el autor, sí, siguiendo esta línea, esta entrada sistemática, ¿no? A partir de una metodología, una lógica, ¿no? Una cosmología, una teoría del conocimiento, ¿no? Una antropología, diríamos, y ahora pues en la parte más social, la parte histórica, ¿no? Ahí el autor muestra ya digamos algunas cuestiones que luego vamos a comentar, pero el autor aquí sigue la idea del marxismo clásico, del marxismo ortodoxo, de que los incas son una civilización esclavista, ¿no?
equipara a los piñas con los esclavos, hace énfasis en la idea de clases gobernantes que sojuzgan al pueblo, ¿no? Ahí sigue, como, como se evidencia en algunas citas del texto, sigue la lectura de Emilio Choi, ¿no? Y sobre todo este lineamiento marxista. Bueno, y a partir de ahí explica cuestiones vinculadas con el derecho, con la política, con la moral, etcétera, ¿no? Que es la parte, diríamos, más, entre comillas, conservadora del texto, ¿no? La parte, para mi gusto, más interesante ha sido la que acabamos de explicar, vinculado con la naturaleza, ¿no? Con la cosmología. Sin embargo, una cosa muy interesante del texto es su crítica al summa causa, que es un concepto en voga, un concepto difundido, un concepto bastante eh, comentado. El autor niega que haya existido algo semejante y hace una deconstrucción de las ideas que sirven de base al summa causa, ¿no? Él cuestiona la idea de la reciprocidad en el mundo andino, la idea de la propiedad colectiva, la propiedad del ayo y otras cuestiones. Y para ello se basa de forma rigurosa en los textos. En los textos coloniales que tenemos no se encuentra el concepto de summa causa, parece ser una construcción muy contemporánea, ¿no? Y esto de la reciprocidad o de la posesión comunal de tierras parece ser algo más bien colonial, algo que se da posteriormente, ¿no? A la invasión hispánica. Bien. Ahora, bueno, el contenido del texto lo he expuesto a grandes rasgos. Es un texto mucho más amplio, con mayor profundidad y, lo repito, recomendable de leer. Es un texto valioso, ¿no? A todas luces. Y bueno, con este panorama, ¿no? Quiero pasar algunos comentarios que espero, pues, nos ayuden también a la comprensión. Como dije al principio, la visión sistemática es importantísima porque muchas entradas o muchas investigaciones sobre la filosofía andina eh, no saben cómo abordar el tema. Quieren entrar por el lado de la religión, por el lado de la mística, o por el lado, no sé, digamos, de la pacha, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, el autor ofrece una entrada bastante ordenada, bastante clara, bastante rigurosa, ¿no? Se comienza desde una metodología, ¿no? Y se termina con las cuestiones vinculadas con la sociedad, ¿no? Esto, claro, tiene, digamos, pros y contras porque la dificultad de toda de toda visión sistemática es que el sistema a veces termina siendo forzado, termina siendo una construcción, ¿no? Sin embargo, creo que en este caso se puede entender como una necesidad de articular un conjunto de temas, ¿no? Luego, otra cosa valiosa en el texto, muy, muy importante, es el conocimiento de las fuentes. En el libro notamos que el autor ha revisado la mayor cantidad posible de textos coloniales, de crónicas, relaciones, de todos los textos producidos en el siglo XVI, sobre todo, ¿no? Los más cercanos al mundo andino prehispánico y a partir de los cuales se construye, ¿no? La cosmovisión, la manera de pensar de estos, que sobre todo al autor le interesa de construir la visión filosófica, ¿no? La filosofía de estos pueblos andinos prehispánicos y su ciencia, ¿no? Serían los ejes. Y luego vamos a comentar los aspectos negativos de repente, pero cabe también mencionar que ya, ese es un tema de repente bastante subjetivo, pero a mí me parece que en el texto hay interpretaciones muy sugerentes, ideas potentes que se mencionan de repente tangencialmente, se apuntan, no se desarrollan, pero que son muy interesantes, así que ya posteriormente pueden ser desarrolladas. A mí, por ejemplo, particularmente me ha llamado mucho la atención el tema del idealismo, ¿no? Cómo esta categoría idealismo puede no solamente ser una tendencia de la filosofía occidental, sino encontrar su paralelo en el mundo andino. Y el autor desarrolla una investigación, ¿no? Un capítulo del libro donde da las pistas, la pauta de cómo puede enfocarse el idealismo en el mundo andino, ¿no? También hay ideas muy interesantes sobre la cuestión de la filosofía en el mundo prehispánico, cuestiones también vinculadas con el summa causa, como dije, ¿no? Y hay también interesantes cruces, interesantes comparaciones entre la filosofía occidental, la filosofía griega presocrática y las ideas, conceptos que encontramos en el mundo andino.
Y una cosa que el autor también deja bastante claro y creo que es valioso es la posición que tiene, ¿no? El autor parte del marxismo, parte de una consideración positiva de la ciencia, tiene un conjunto de autores que estudian el mundo andino que están claros, que están ahí presentes, como César Itier, Jan Seminsky, ¿no? Mario Szilagowski, etcétera, ¿no? Y sus referentes también del campo de la ciencia, del campo, como Stephen Hawking, ¿no? Un autor al que siempre cita, y de la filosofía, diríamos que sus principales referentes son Hegel, Nietzsche, Engels, Marx, también cita por ahí Spinoza, ¿no? Dependiendo del tema, el autor pues recurre al gran bagaje de la filosofía occidental. Esto como los aspectos positivos del libro, que creo yo pues son importantes tenerlos en cuenta para mostrar que es una obra meritoria, una obra valiosa. Bien, ahora quisiera pasar a señalar algunos aspectos críticos, ¿no? Hacer las observaciones críticas que a mí me parecen pueden enriquecer la obra, pueden tomarse a bien, ¿no? Con el ánimo, obviamente, de propiciar un diálogo, un intercambio, ¿no? Con el autor y con todos los interesados en el tema. Una primera cosa que encuentro de dificultad en el texto es un problema de carácter hermenéutico. Es decir, el autor parece suponer, parece entender que los textos coloniales dicen cosas que podemos entender directamente, dicen cosas que podemos reconocer inmediatamente. Sin embargo, ya hay un gran tiempo, ¿no? Unos 500 años de diferencia entre nuestra forma de pensar y la de los autores coloniales. Eh, Eso como un primer, digamos, obstáculo. De modo que habría siempre que tener en cuenta la relatividad conceptual, la relatividad que hay entre sus conceptos y los nuestros. Este es un tema importante porque vamos a ver que hay un problema con la diferencia, ¿no? Y luego, a ver, el libro se llama La filosofía andina prehispánica. Sin embargo, si vemos las fuentes, ¿no? Que son los textos coloniales, vamos a darnos cuenta que lo prehispánico no termina apareciendo. Lo prehispánico termina más bien siendo algo que depende de los textos coloniales hispánicos. Yo creo que una filosofía prehispánica, o un estudio, una exploración del mundo andino antes de la llegada de los españoles, necesita sí o sí de la arqueología. El autor está moviéndose en el campo de la etnohistoria, ¿no? Como María Gostodowski u otros autores que estudiando, ¿no? Deteniéndose en los textos coloniales, intentan reconstruir, pero se quedan en la época inca, se quedan en la época cercana a la invasión hispánica. No se puede ir mucho más atrás, ¿no? Para eso hace falta la arqueología. El autor alude a la arqueología en algunos momentos, pero no es lo central, ¿no? Y creo yo que debería ser lo central si es que se pretende hacer una filosofía andina prehispánica, ¿eh? Ya bien, sobre el tema hermenéutico también quisiera llamar la atención que es necesaria una teoría, una hermenéutica para poder acceder a la comprensión de la mentalidad, de la cosmovisión, de la forma de vida de estos pueblos, porque son diferentes a nosotros. Si bien hay una tradición común, es una tradición que ha ido cambiando, que ha ido matizándose, que ha ido acumulando muchas diferencias, ¿no? Y justamente la percepción, la captación de la diferencia es aquello que más se puede sentir ausente en la investigación, ¿no? Y que eso, claro, digamos, es una dificultad. Como vamos a ver en breve, al señalar el tema del cientificismo. Para comenzar, ¿qué entendemos por cientificismo? Desde cierta coordenada filosófica, desde la hermenéutica, desde la fenomenología, ¿no? Desde lo que se conoce como la filosofía continental, para ponerle una etiqueta, hablamos de cientificismo cuando alguien se basa en la ciencia y la tiene como único conocimiento válido. Es decir, cuando resuelve cualquier tipo de problema, de cuestión, apelando a la ciencia, sin considerar que la ciencia no es un conocimiento definitivo, sino que siempre está cambiando, siempre está renovándose, interpretándose y cuestionando, ¿no? El cientificismo es algo que podemos encontrar en autores como
los positivistas lógicos o, en el caso de Latinoamérica, como Mario Bunge, que tienen una especie de idolatría por la ciencia, ¿no? Bueno, lamentablemente algo de esto podemos encontrar en Lucas Palacios. Y esto debido, pues, a que parte de un marxismo ortodoxo, de un marxismo, creo yo, soviético, ¿no? Propio de los años 60, 70, donde estaba más en boga esta forma de pensamiento, ¿no? Bien, y a partir de ello quisiera compartir este comentario, ¿no? A ver, mm, em, la cuestión que la ciencia es importante, como mencionamos, porque no se trata de rechazar la ciencia, no se trata de, digamos, desmerecer a la ciencia, nada que ver. Sin embargo, cuando queremos conocer, en este caso, al mundo andino, vamos a ver que el punto de partida, las gafas teóricas que podemos asumir con las ciencias, con la ciencia, nos resulta insuficiente. La cuestión de la ciencia. eh, Ciencia es la gran palabra, ¿no? Que el autor Lucas Palacio tiene en mente. Podemos decir que, claro, esto viene del positivismo, ¿no? Cierto positivismo que se mezcla con el marxismo, ¿no? Que es algo que influye en el autor. Eh, el problema es que viendo con las gafas científicas el mundo andino solo se valora y tiene presente lo que se asemeja y acerca a la ciencia, es decir, todo aquello en donde encontramos un rastro de la ciencia. Y eso es un poco lo que hace el autor. Valora, ve digamos, pone en evidencia todo aquello que en el mundo andino se asemeja a la ciencia, ¿no? Se emparenta a la ciencia. Eh, Ello puede notarse muy bien en el capítulo sobre ciencia y tecnología. Pero lo negativo de esa entrada es que todo aquello que no calce con la ciencia no tiene valor, es desechado, como mera superstición, como parte del ritual, etcétera. Así que no hay un mínimo de esfuerzo por comprender la espiritualidad andina, por comprender la religión, por comprender aquello que no es científico, aquello que más bien pertenece a un pensamiento mágico, mítico, religioso. Claro, desde las coordenadas del autor, desde la forma de comprender las cosas que tiene Lucas Palacio, eso no tiene ningún valor y por tanto no lo destaca, ¿no? Sin embargo, el problema no es del objeto, sino de la forma como se está accediendo, de la forma de comprender. Y es por eso que volvía o comenzaba con la cuestión hermenéutica. Hace falta desarrollar una teoría, una forma de comprender amplia, ¿sí? Más, digamos, flexible para entrar, ¿no? Al mundo andino. Continúo con esta crítica. La ciencia no debería ser el ojo desde el que mirásemos el mundo, ¿no? El mundo andino. Eh, es necesario quitarse las gafas teóricas de la ciencia occidental moderna. Ahora, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque la ciencia tiene su propia cosmovisión, eh, su propio sesgo y punto de partida. Es un conocimiento con un marco histórico, contextual, que no puede obviarse. La ciencia, como también la filosofía, es un conocimiento local, producto de un puñado de pueblos europeos que a medida que el capitalismo ha triunfado y se ha globalizado y ha subsumido a otros pueblos y culturas, haciendo así universal su saber. Claro, la universalidad de la ciencia no puede separarse del avance, del triunfo del capitalismo. Pensar que la ciencia se ha impuesto como el discurso dominante por méritos únicamente teóricos es ingenuo, es justamente pensar todavía en las coordenadas del positivismo. Sin embargo, pues hoy en día las teorías decoloniales, los puntos de vista más críticos hacen énfasis en que la cuestión epistemológica está vinculada con la cuestión del poder, ¿no? Es por ese motivo que podemos notar que en la ciencia hay pues también una imposición de una cultura sobre otra y que cuando pretendemos verlo todo desde la ciencia, estamos haciendo el ejercicio de subsumir una cultura en otra, ¿no? Subsumir el conocimiento que produce la cultura andina en el conocimiento de la cultura occidental. Y con eso se tergiversa y se pierde lo propio del mundo andino, ¿no? Continúo. Ya. Eh, También hay que considerar que los rasgos culturales de la ciencia occidental moderna
que podemos mencionar dos rasgos que son incompatibles con lo andino. Primero, la ciencia es objetualista, es decir, reduce a objetos lo que estudia, los cosifica, digamos, ¿no? La ciencia necesita reducir objeto a cosas lo que estudia. Y ese es un procedimiento que no encontramos en el mundo andino, que no es objetualista, que no reduce a mera cosa lo que estudia, ¿no? No tiene esta pretensión teórica de hacer objeto, ¿no? Objeto de investigación, objeto del frío entendimiento, aquello que estudia, no, sino que comprende el mundo desde coordenadas más vivas, más orgánicas, diríamos, ¿no? Y en segundo lugar, no hay que olvidar que la ciencia es producto, o bueno, es parte del proyecto de conquista y dominación que el hombre occidental hace de la naturaleza. El hombre occidental quiere conquistar la naturaleza, quiere dominarla, y la ciencia es el medio, es un instrumento para hacer eso. Desde las épocas de Bacon, eso se tiene claro, que el conocimiento científico, que el saber es poder. Y eso es ajeno al mundo andino. El mundo andino jamás pensó cosas semejantes. Jamás, el mundo andino prehispánico jamás tuvo la pretensión de dominar la naturaleza, sea esta la Pachamama, sea esta la Pacha, etcétera, ¿no? Esa es una pretensión que encontramos en el hombre occidental. Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas, diríamos, son eh, aquellos rasgos de la ciencia occidental que nos hacen ver que hay una incompatibilidad digamos, hay una incompatibilidad entre la ciencia y la forma en que piensa, en que vive el mundo andino, ¿no? Muy bien, y por ese motivo criticamos criticamos que hay un sesgo cientificista en la entrada del autor que estamos examinando, ¿no? Sesgo que a su vez produce la desatención de la religión, que es un tema desatendido en su investigación, que no es una cuestión que haya sido explorada de forma minuciosa, que haya sido comprendida, ¿no? Por la misma cuestión. Luego, la comprensión de la sociedad andina. Claro, eso sobre todo se refiere a la parte en donde el autor trata la cuestión social, histórica, ¿no? Donde ahí se ve con mayor evidencia los límites de la entrada marxista ortodoxa, ¿no? Estos límites que otros tipos de enfoques marxistas sustituyen, amplían, cambian, ¿no? El problema no es el marxismo en sí, sino que el autor, Lucas Palacio, usa un tipo de marxismo que hoy en día ya es cuestionado, pues, ¿no? Esta idea de esclavismo en el mundo andino no se sostiene por ningún lado, ¿no? Es más bien es producto de querer forzar el contenido, ¿no? Querer forzar la realidad a un esquema predeterminado, ¿no? Y que, como repito, es el gran riesgo de las visiones sistemáticas, ¿no? O depender de un sistema puede conllevar ese tipo de problemas. Eh, y una cosa con la que quisiera terminar es destacar que si bien es un texto profundo, amplio, de gran bagaje en los textos que maneja, hay algo ausente y es que el autor no dialoga con sus contemporáneos. No hay una cita de otros filósofos andinos que pudieran estar explorando temas semejantes, temas en los que se vincularían, ¿no? No hay, por ejemplo, alguna referencia a Víctor Masi, otro gran exponente del tema, ¿no? No hay ninguna cita de Zenón de Paz, que también es otro gran exponente de estas cuestiones, ¿no? Tampoco hay una cita de Joseph Stelman, ¿no? Que para muchos es un referente, el referente más conocido de la filosofía andina, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y creo yo que esa es una cosa que debe observarse, porque si queremos hablar de una filosofía andina, deberíamos pues dialogar entre nosotros para que exista una suerte de tradición, una suerte de bagaje de filósofos peruanos que estén abordando el tema, ¿no? Una suerte de comunidad que esté interesada por explorar esos temas. Y como comenté al principio, el propósito de estos videos, el propósito de digamos, este comentario es fomentar justamente esta comunidad, ¿no? Hablar de los textos, de los libros, donde se expone la filosofía andina actual, contemporánea. Filosofía andina en dos sentidos, ¿no? Uno, como está en Lucas Palacios, en Víctor Masi, que asumen que los andinos desarrollaron filosofía. Y ahí hay un problema muy interesante de qué se entiende por filosofía. Y vamos a ver que también hay una orientación distinta, donde más bien la filosofía andina se entiende como la interpretación filosófica
que se hace del mundo andino. Sin embargo, vemos ya que en el caso de Lucas Palacio, él en todo su texto hace interpretación filosófica. Desde autores como Hegel, Nietzsche, Engels, etcétera, le entiende, procesa, comprende el mundo andino, ¿no? Y saca, creo yo, una interpretación bastante original, una interpretación sugerente con mucho que proseguir, ¿no? Mucho que desarrollar. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por ver este video, por seguirnos y próximamente subiremos más videos comentando otros textos de la filosofía andina, ¿no? Tal vez, adelanto, tal vez el próximo texto sea Incas y filósofos, ¿no? La obra, el libro de Víctor Masi. Muchas gracias.